busque la gloria de Dios. Y Dios lo va a sorprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un último aplauso. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Tome su lugar, por favor. Nos da mucho gusto que esté aquí en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Y le doy gracias al Señor, no solo que usted está aquí, sino que Él está aquí. Amén. De verdad, adoramos y alabamos no porque tengamos buenos músicos, no, adoramos y alabamos cuando la presencia de Dios se siente. Aunque ellos no sean excelentes, no sean los mejores, pero el mejor cuando desciende, ahí hay gozo, ahí hay libertad, ahí hay vida. Y mi corazón se alegra, te repito, no solo porque usted está aquí, sino además de eso, principalmente, mejor dicho, porque Dios está en esta casa. Así que alegrémonos, gocémonos y deseemos la gloria de Dios, como decíamos hace unos minutos, que la gloria de Dios rebasa todo lo que yo puedo entender, o ver, o creer, o esperar. La gloria de Dios es sobrenatural. Antes de empezar con la palabra, yo quiero comentarle, no sé si se puede proyectar la imagen. Gracias. Discúlpenos que por el momento pues estamos haciendo los cultos de este lado y está un poquito abierta la imagen y tal vez no muy visible, pero creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Este domingo próximo, de hoy en 8, tenemos nuestro aniversario. Amén. Si quiere darle el aplauso a Dios, próximo domingo se cambia el culto por la tarde, no hay clases de visión ni de música, solamente tendremos nuestra celebración de aniversario. Yo sigo creyendo y confiando en Dios. Desde el año pasado ya Dios lo que le ponía en mi corazón, y entiendo que no es tiempo, pero ahí está en mi corazón. Y justamente con lo que hoy hace unos minutos me ministraba el Señor, y que cambiemos lo que anhelamos que ocurra por la gloria de Dios. Yo creo que en la gloria de Dios, el próximo año que celebremos como iglesia será algo sobrenatural y extraordinario. Desde el año pasado yo tenía un inquietud en mi corazón de hacer no una celebración o un día de celebración, sino un congreso en 3 días. Y ya estábamos planeando esto, yo estaba incluso ya a punto de mandar a hacer la imagen, y justo, no sé, 2 semanas, como así recuerdo, yo le comenté a mi autoridad, Pastor Omar, que va a estar con nosotros el próximo domingo, que como ve, dice, yo siento que mejor espérate. Ok, espero. Y este año os sigo esperando. Pero yo creo que vamos a tenerlo. Y creo que va a ser glorioso en el nombre de Jesús. Entonces, créanme, no sé si sea el próximo año, espero que sí, porque dice que la tercera es la vencida. Tengamos no una celebración, sino un congreso universal. Y lo que está en mi corazón era el día jueves, que es día normal de culto, por la tarde, empezar ahí, el día viernes por la mañana, y el día sábado por la tarde, y el día domingo pues cerramos con el culto normal el fin de semana, o tal vez todo el día, pero lo que sí quería era esos 3 días. Sin embargo no se ha podido dar. Bueno, vengas este domingo, próximo domingo, cambiamos el culto por la tarde a las 7. Si quiere invitar a alguien, con toda confianza hágalo. A ver si cabemos, porque yo creo que va a haber mucha gente. Y yo le voy a pedir a Dios que multiplique los panes, los peces, así como lo hizo. La forma en la que lo va a multiplicar es que los servidores vamos a sembrar nuestro platillo. Amén. Sí, amén. No, que no corra, que haya y sobre
los esperamos. Amén. Bueno, si los adultos pueden apoyar a llevar a los pequeños a la clase, se los agradezco. Miren qué fuerte está la gloria de Dios, ya cayó alguien de cabeza. Entonces, también por favor, si nos puede apoyar con su celular, ponerlo en modo avión o bien en silencio para poder estar concentrados y conectados a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Bueno, comenzamos entonces la palabra que quiero hablar. Yo tengo en mi corazón la intención de no tardarme demasiado. Siempre acabamos como a las 6, pero en esta ocasión pretendo acabar como a las 4:30 o 5. ¿Y cuarto para las 6? No, en verdad voy a ser muy breve, porque no es algo nuevo que usted no sepa o no entienda o no conozca. Simplemente creo que Dios de tiempo en tiempo nos recuerda las cosas que aunque ya las sabemos, o Él ve que tal vez las dejamos de hacer y entonces Él viene y nos recuerda, o Él ve que no se ha quedado aún asentado en el corazón lo suficientemente para que sea parte de nuestra vida, o Él ve algo. Pero Dios, cuando Él recuerda las cosas, es por algunas razones. O las dejamos de hacer, o se nos olvidó, o no ha quedado suficientemente fuerte en nuestro corazón ese punto para que nosotros sea parte de nosotros y podamos nosotros vivir en ello. Entonces, yo en verdad entiendo que actualmente hay una fuerte, no sé si puedas bajar, es necesario tanto volumen allá atrás porque como que me desconcentro. ¿Ahí se oye bien? Ok, gracias. O bajarle un poquito acá adelante, por favor. Bajarle acá adelante y subirle atrás para que esté más parejo, por favor, y no visible. Yo entiendo que los tiempos actuales que estamos viviendo, siempre ha habido una batalla espiritual, siempre. De hecho, la Biblia dice en Ezequiel que el ángel de luz, el Lucifer, se rebeló. Lo dice Apocalipsis, lo dice Ezequiel, se rebeló contra Dios. Entonces, desde hace, ya no me acuerdo, como que hace eco, no sé, un poquito bájale aquí adelante, por favor, un poquito nada más. Sí, gracias, ahí está bien. Discúlpeme, nada más que sí como que me desconcentro. Desde ese entonces, desde la creación, dice Ezequiel, habla de Luzbel que se rebeló contra Dios, y Apocalipsis también dice que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados Satanás juntamente con esos ángeles pues al infierno, a la tierra, de hecho dice, a la tierra. Entonces, desde entonces yo pues entiendo que hay una lucha, una batalla espiritual fuerte, pero como que hay temporadas en las que es más clara, o el enemigo toma más fuerza, o nosotros nos debilitamos, o algo pasa, pero es muy clara en algunos tiempos, y en el tiempo actual yo veo que es muy clara esta guerra espiritual. Es una lucha muy fuerte donde el propósito de Dios es tener a salvo al ser humano mientras está aquí en la tierra, resguardarlo para que en algún momento, dice la palabra, que Jesús viene por su novia. Jesús, o Dios nos compara a nosotros, la iglesia, como la novia de Cristo, y dice que vendrá Jesús por una novia sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito de Dios, resguardarnos mientras llega el tiempo de que Él venga por segunda vez y nosotros podamos presentarnos ante Él como esa novia que ha guardado sus vestiduras, que ha esperado fielmente y con el corazón la venida de su amado.
También dice la Biblia en la parábola de las 10 vírgenes, como 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. El caso es que el propósito de Dios es resguardar al ser humano para que cuando Jesús venga pueda estar con él eternamente. El propósito de Dios también es librarnos de las trampas y de las garras de Satanás. Pero, les repito, hay también una oposición para que eso no ocurra. El plan de Dios es que el ser humano tenga plenitud, que tenga contentamiento en su corazón. El plan de Dios es que el ser humano tenga un entendimiento espiritual que le alcance para comprender justamente esta batalla que todos los días se vive y que, le repito, a veces, o no sé si el cristiano se debilita y el diablo se hace más fuerte o algo pasa, pero hay momentos donde es muy claro el ataque espiritual, la guerra espiritual que se vive, el ser humano queriendo volver a Dios, pero encontrándose también con resistencia, con oposición, con distracciones que le impiden tener una relación profunda con el Señor. Y por otro lado está el enemigo, queriendo que esa novia no se guarde, sino sea manchada, sea ensuciada de pecado, de inmoralidad, de inmundicia, de ira, de odio, de rencor, de rechazo, de amargura, de resentimiento, de maldad, de iniquidad. Y entonces es la lucha. El ser humano queriendo estar bien con su Señor, pero el opositor queriendo que no haya esa conexión entre el ser humano y Dios. Porque Satanás sabe que cuando se logra dar esa conexión, entonces ese ser humano se vuelve alguien de peligro, de riesgo para el reino de las tinieblas. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es un peligro para las tinieblas, porque no solamente él se mantendrá libre, sino ayudará a otros a salir de la oscuridad, de la esclavitud, de las tinieblas. Entonces, por eso el enemigo no quiere dejarnos que nosotros nos levantemos espiritualmente, y nos pone muchas cosas. Y hay una batalla fuerte. Entonces, yo sé que esto, pues, repito, no es nuevo. Le estoy hablando desde cuándo viene, desde la creación. Y yo quiero que vayamos, para iniciar con la Biblia, a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, pero en la versión TLA, por favor. Efesios 6, 10, TLA, por favor, si pueden apoyarme, para poder empezar a leer la escritura. Finalmente, si usted no trae esa versión, no sé si alcanzan a ver todos, pero bueno, ahí búsquese. Si le estorba el muro del hermano, busque ahí. Bueno, ¿le cuento un chiste malo antes de empezar con la prédica? ¿O no se lo cuento? Sí, porque estaba la hormiguita, y estaba el elefante adelante y estaban en el circo. Y la hormiguita le decía al elefante que lo dejara ver, que no lo dejaba ver. Quítate, no me dejas ver, quítate. Y el elefante, pues, la hormiguita se pone adelante y le dice al elefante, para que veas lo que se siente. Es que le dije que era bien malo. Ay, perdóname, sabes que no es lo mío. Pero sí se desquitó. Bueno, ahora otro. No, vamos a empezar ya con la palabra. Amén. Mira el que está a tu lado, fuera modo carne, activamos modo espiritual. Dice la palabra: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Fíjese bien, porque actualmente muchos somos sometidos por los pensamientos del diablo en la mente, del mundo, y no podemos nosotros resistir o romper o cortar esos pensamientos, sino que somos dominados, porque no tenemos la fuerza necesaria. Miren lo que dice aquí: finalmente dejen que el poder de Cristo. ¿Quién? El poder de Cristo. Que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Otra vez, finalmente permitan que el gran poder, no es cualquier poder, el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Ha crecido demasiado el mundo y el diablo, y el cristiano está menguando.
Por eso hay tanta decepción, por eso hay tanto desánimo, por eso hay tanto pecado aún en el pueblo de Cristo, porque no es porque muchas veces el cristiano quiera pecar, es porque sus fuerzas se disminuyeron. Y es demasiada la tentación al grado que no puede resistirla porque sus fuerzas están reducidas. ¿Me estoy explicando? Por eso dice aquí, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Dice el verso siguiente, protéjanse. Protéjanse. No con la herradura atrás de la puerta, no con el hilito rojo por si le hacen mal de ojo, no con el ojo de venado, con la pata de conejo. No, dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Dile al que está a tu lado, es tiempo de desempolvar tu armadura. Sí, Señor. Se está empolvando ahí. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así podrán resistir, ¿qué? Solo así. No es con el intelecto, no es con la fuerza de voluntad. Jamás la fuerza de voluntad. Llegará un punto que sí puedes vencer, pero llegará un punto en el que el enemigo va a planear una estrategia que ni vamos a saber y que ni nos vamos a dar cuenta, y va a ir con tal dimensión de fuerza que aunque tú quieras, tu fuerza de voluntad no te va a ser suficiente. ¿Me estoy explicando? La fuerza de voluntad o el intelecto. Mire, ¿usted cree que el que está atado al alcohol o al cigarro no sabe que el cigarro le hace daño? Si hasta ponen ahí unas pulmones en las cajetillas de cigarro. ¿He visto? Ayer compré una, nada más se cae. He visto ahí en las cajetillas que ponen unos pulmones que están podridos. Y el mismo que te vende el cigarro te dice, así pueden acabar tus pulmones si tú sigues fumando. ¿Usted cree que el que fuma no sabe? Sí. Lo sabe, lo experimenta. ¿Por qué sigue fumando? Es esclavo y no puede ser libre. Y necesita ahí, para poder salir de esa esclavitud, necesita que Cristo lo llene con su gran poder y necesita fortalecerse para que cuando venga la tentación, esa persona pueda resistir los ataques de Satanás. ¿Usted cree que el que es un histérico no sabe que se está destruyendo su familia por la histeria? No todos contestaron, pero... ¡Claro que sabe! Porque no puede controlar la histeria, la ira. Si ya lleva 3 familias que perdió. ¿Por qué no puede? Porque el intelecto y la fuerza de voluntad no son las armas de este tiempo. ¿Y sabe a dónde nos está llevando el mundo? A esas armas. Al intelecto, a la capacidad humana. Pero eso no es lo que le hace frente al diablo. Nuestro adversario es espiritual. Nuestro adversario, ahorita vamos a leer, tiene fuerza y tiene poder también. Poder y autoridad, perdón, que es lo mismo. Entonces, el intelecto es a donde el mundo nos está llevando. Te está llevando y te está obligando a que tú te prepares intelectualmente y no espiritualmente. Y no es que prepararse intelectualmente sea malo, pero cuando tú dejas a un lado el espíritu para volverte intelectual, entonces el diablo te está diciendo, bravo, eso es lo que quiero, porque con ese intelecto tú no me vas a poder resistir, tú no vas a poder hacerme frente. A muchos intelectuales, así como el carnal lo tengo esclavo, al intelectual también lo tengo esclavo. Con el espiritual ese sí aguas, pero el intelectual más me conviene porque más alejado está de Dios, más a todo quiere hallarle lógica, más menos fe, menos capacidad de creer en el poder de Dios y más capacidad de creer en él mismo. Cuando el diablo, usted sabe que el diablo sabe Biblia. El mismo diablo puede decir, cuando está claro en la Biblia que en Jeremías 17 dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces dice ahí, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así, digan conmigo, solo así. Digan conmigo, no hay otra forma.
forma. Solo con el poder de Dios podré resistir los ataques del diablo. Puede apoyarme a predicar y decirle al que está al lado: el diablo quiere destruir tu vida. Dile: ya ha derribado a muchos que te hace creer que a ti no. Ha destruido demasiadas familias, ha destruido demasiados matrimonios, ha destruido demasiadas iglesias, ha destruido demasiados hombres, demasiadas mujeres. Hermano, el diablo esperaba su ataque. Aquellas personas que en algún momento estaban metidas con Dios, adorando, sirviendo, que su corazón y su anhelo estaba solamente en encontrarse con Dios y en ser llenos de Dios. Hoy tienen otros planes para su vida, pero no porque Dios no sea suficiente, no porque Dios no dé plenitud, es porque dejaron vencer, dejaron apagar el fuego y los fueron vencidos por las tinieblas, y hoy están pensando de forma distinta. No, hermano, esto es una guerra, esto es una lucha. Es necesario echar mano de las armas de nuestra milicia, como dice la palabra. Esta es una lucha que está muy fuerte. El tiempo actual, mire, les decía a unos hermanos ayer, cuando yo ayer me vine de Morelia hacia acá manejando, y cuando empecé a tomar la autopista, yo oré como lo hago normalmente, pero cuando yo oré, sentí como si yo estuviera orando no en el vehículo, sino como si estuviera orando en otro lugar. Y cada palabra que salía de mi boca sentía cómo impactaba en el mundo espiritual. Y entendí cómo era muy necesario que yo hiciera esa oración. Y entendí la importancia de que el pueblo de Dios estemos orando. Orando con entendimiento, orando en el Espíritu, orando verdaderamente. Porque si no, entonces el enemigo toma más fuerza, y cuando viene contra ti, tú te debilitaste, te descuidaste, y cuando viene contra ti el más fuerte ahora, tú ya no puedes vencerlo, no puedes resistirlo, y eres esclavo de sus pensamientos. De depresión, de ansiedad, de tristeza, de soledad, de pecado, de todo. El diablo trae mucho armamento con él para enfrentar a los hijos de Dios. Pero mayor es el que está con nosotros en la iglesia, y nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas en el nombre de Jesús. Pero hay que usarlas. Este es el tiempo de usar esas armas en el nombre de Jesús. Mire lo que dice. Regresa, bueno, ahí está Jeremías 17:5. Porque no luchamos contra gente como nosotros. Mire cómo es nuestra lucha, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ahí va lo que les decía de la autoridad y del poder. Dice: ellos imponen. ¿Ellos qué? Imponen su autoridad. O sea, si tienen autoridad, los desgraciados. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces yo aquí en mi bosquejo anotado: si la Biblia dice que ellos tienen autoridad, entonces yo tengo que crecer en autoridad. Si la Biblia dice que ellos tienen poder, entonces yo tengo que crecer en poder. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Vamos, dígalo conmigo. La Biblia enseña que esos espíritus malvados tienen autoridad y tienen poder. Vamos, dígalo conmigo. Por lo tanto, necesito crecer en autoridad y crecer en poder. Ahora, ¿cómo crezco en autoridad? ¿Cómo crezco en poder y cómo crezco en autoridad? Yo anoté aquí, se lo voy a leer tal cual. Si ellos ejercen autoridad, necesitamos ganar autoridad también nosotros. La forma en la que Dios establece para que los seres humanos ganen autoridad es poniendo Dios autoridades establecidas. Usted gana autoridad cuando usted camina bajo autoridad. Es una lucha, es una guerra. A veces es externa y a veces interna en el corazón y en la mente.
¿Cómo gana autoridad? Caminando bajo autoridad. ¿Por qué cree que hoy, actualmente, muchos medios, bueno, no medios, redes sociales, sí, redes sociales, parece que Satanás le está dando ese ministerio de señalar, de condenar, de juzgar a las autoridades que Dios ha establecido? Hablo de la iglesia. Y sí, a veces nosotros damos pie, sí, es verdad. Pero cuando yo soy entendido, iba a hablar un tema que solo le voy a mencionar el punto clave y ya después lo desarrollamos. Cuando yo he entendido, cuando yo tengo un entendimiento, yo no me someto. Si tú eres mi autoridad, no me someto porque tú seas perfecta. Me someto porque Dios te puso sobre mí como autoridad. Y si yo quiero crecer en autoridad, yo debo aceptar tu autoridad si tú eres mi autoridad. Pero es que es morena, así la escogió Dios. Pero es que está muy alta, así la escogió Dios. Pero es que tiene este defecto, no tienes que someterte a ella si no quieres, pero busca a alguien así a quien sí someterte. Porque si no, no creces en autoridad. Estas personas, parece que es el ministerio del diablo. Todos los errores, ningún acierto, si ustedes se fijan en esos ministerios, ningún acierto de ese pastor, son los errores. Si habló algo fuera de contexto, si habló algo abíblico, si habló algo que no está de acuerdo, si hizo algo, entonces todo es señalar los errores. ¿Para qué? Para engrandecer los errores y minimizar las cualidades y minimizar que Dios, sabiendo que iba a cometer esos errores, aún así lo estableció. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Y dice Dios, si ese que tienes no te conviene, busca uno, pero sométete. Porque entonces ya no es tema del pastor, sino es tema tuyo, de tu soberbia, de tu arrogancia, de que a todo mundo le hagas defectos, pero no te fijas en los tuyos. ¿Cómo gano autoridad? Caminando bajo autoridad. Ahora, en la casa, ¿usted cree que Dios se equivocó con los padres que nos dio? No. Es los que necesitábamos. Son los padres que necesitábamos. No, pero es que el papá de mi tío, él sí, como no, mejor me voy con mi tío. No te vayas con tu tío, ese es el que tú necesitas y esa es la que tú necesitas. ¿Me estoy explicando? Si tú eres entendido, el entendimiento espiritual, para someterte a ellos a pesar de todos sus defectos y todos sus errores, tú estás ganando autoridad. Amén. Pero si tú solamente ves lo malo, los juzgas, los criticas, todo lo contrario, no estás ganando, estás perdiendo autoridad. ¿Estoy explicando? Sí. Hablar contra la autoridad, murmurar de la autoridad, es yo estoy perdiendo autoridad. Y aquí de lo que se trata es ganar autoridad porque ellos tienen autoridad. Pon el versículo que estábamos. Ellos tienen autoridad, ellos ejercen su autoridad y su poder en el mundo actual. A ver, pregunto, y se los dije hace unos minutos en mi clase a los hermanos. ¿Quién era el maestro de carne y hueso del niño Samuel? Porque todavía no era profeta. Del niño Samuel. ¿Quién era su maestro de carne y hueso? El sacerdote Elí. En el libro de Samuel viene eso. ¿Cómo estaba Elí espiritualmente? ¿Encendido en el fuego del Espíritu o apagado, frío? ¿Qué hizo Samuel? Entendió que Dios le había puesto a Elí por autoridad y se sometió a Elí. ¿Qué ganó Samuel con someterse a un hombre que ni oraba, que ni ayunaba, que ni nada, no tenía nada aparentemente? ¿Qué ganó Samuel? Autoridad y poder. Entonces tú puedes decir, hija, el pastor esto, el pastor lo otro, el pastor aquello. Y dice Dios, sí, ¿tú crees que yo no sé? Claro, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra.
Pero eso que tú hablas o dices, no habla de él, habla de ti. ¿De quién eres tú? ¿Me estoy dando a entender? Por eso es muy difícil que con el intelecto humano yo pueda entender que ganar autoridad es caminar yo bajo autoridad, bajo la autoridad que Dios puso sobre mi vida. Hablando en el trabajo, no es que este patrón es bien gacho, no es que este patrón esto, no es que este líder que pusieron, no sé por qué lo pusieron a él, pusieron al más despiadado, pusieron al menos capaz o no sé qué. Dice Dios, tranquilo, tú caminas bajo autoridad. Si tú caminas bajo autoridad, tú estás ganando autoridad. Tú bendices la autoridad. Si tú bendices en lugar de hablar mal de la autoridad, tú estás ganando autoridad. Si tú maldices en lugar de bendecir, tú estás restando en autoridad. ¿Sí me estoy explicando, no? Amén. Y si estamos en una guerra, y si esos espíritus malvados tienen autoridad, yo tengo que crecer en autoridad. Si no, no voy a poder enfrentarlos. No es lo mismo un congregante que un discípulo. El que se congrega en un lugar está bajo autoridad, el que es discípulo. Bajo autoridad. Su entendimiento le da la capacidad de comprender que es necesario. Imagínense, Juan el Bautista y Jesús se encuentran. Juan el Bautista bautizando a las personas, y de repente está en la fila el Señor Jesús para que lo bautice Juan el Bautista. Y viene de acá Jesús y dice, bautízame. Y dice Juan el Bautista, ¿cómo? Más bien tú me tienes que bautizar a mí. Y dice Jesús, no, tranquilo, porque así está escrito, así tiene que ser. Así que déjate de cosas y bautízame. El mismo Señor Jesús menguó para que la autoridad de Juan el Bautista creciera. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, siguiente pregunta para avanzar. ¿Cómo se gana poder? Porque dice que tienen autoridad y tienen poder. ¿Cómo se gana poder? ¿Alguien sabe? Yéndose al gimnasio todos los días. Yéndose a correr todas las mañanas. O sea, hágalo, eso también hágalo, no deje de hacerlo porque... No, ya ves que dije que no teníamos que hacer eso. No, hágalo. Pero ¿cómo se gana? Bueno, la obediencia va de la mano con la autoridad. Se gana autoridad obedeciendo, caminando. Pero el poder, ¿cómo? Yendo a la presencia de Dios. No hay más. Todo aquel que continuamente se está sumergiendo en la presencia, en el río de Dios, continuamente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Llega un momento en el que Dios... Desde la mañana tengo esto de decirle, no sé cómo lo hace, solo sé que lo hace. Llega un momento en el que Dios lo llena de poder a esa persona. Un poder sobrenatural. Un poder como dice el libro de los Hechos. Dice, pero había 7 varones de un tal sacerdote Seba. Creo que es Hechos 16. Había 7 hijos de un sacerdote Seba. Dice la Biblia que estos hijos de ese sacerdote intentaron invocar el nombre de Jesús como lo hacía el apóstol Pablo, y le decían a los espíritus, te reprendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y el espíritu dice, pudiendo más que ellos. ¿Por qué pudo más que ellos? Porque no tenían poder, ni tenían autoridad. Y estamos en una lucha, hermanos. Tenemos que ganar autoridad y tenemos que ganar poder. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Esas personas querían invocar el nombre de Jesús sobre las personas que tenían espíritus malos. Ahora, le voy a decir algo. En Hechos 19, versos atrás, dice que el apóstol Pablo se quedó en un lugar donde solamente por un tiempo se quedó a enseñar por 2 años sobre el camino de Dios. Y lo que podemos entender en la Biblia es que estos 7 hijos del sacerdote
Pablo el apóstol los invitó y les dijo: miren, vengan, caminen bajo autoridad, miren, vengan, aprendan, crezcan. Y ellos dijeron: no, yo no es necesario, no, yo creo que solo es entre Dios y yo creo que esto, y se hicieron un montón de ideas. Al final de cuentas ellos dijeron: no nos vamos a someter al apóstol Pablo, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Entonces, después de 2 años se los vuelve a encontrar, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo. Regrésame por favor, hija, regrésame un verso antes o 2, no sé. Ahí, gracias. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Siguiente, por favor. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Díganlo conmigo: no es lo mismo un creyente que un discípulo. Digan conmigo: un discípulo tiene autoridad. Un discípulo crece en autoridad, dígalo. Ahora, ¿por qué crece en autoridad? Porque camina ¿qué? Bajo autoridad. Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Siguiente verso, por favor. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Siguiente verso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué tremendo es el poder de Dios. Siguiente. Pero algunos judíos, ahí va, exorcistas ambulantes. ¿Por qué dice ambulantes? Porque andaban de aquí para allá. ¿Por qué andaban de aquí para allá? Porque no estaban sometidos. A ver, pongámonos en el tiempo actual. ¿Por qué andaban de aquí para allá? No se sometían, ¿no? 3 meses en la iglesia de acá, y 2 meses en la de allá, y 1 mes en la de aquí, y 6 meses. ¿Por qué? Porque a todos la llaman menos. No, se tarda mucho. No, grita mucho. No, este es muy pasivo. No, este le falta autoridad. No, este le falta esto. No, este no trae unción. No, este. A todos la llaman. A todos. Pero no someten a ninguno. Dice: exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Siguiente verso, por favor. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Él sí tiene autoridad y tiene poder. A Jesús conozco, y desde luego sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Siguiente verso. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. ¿Cuántos sacerdotes, cuántas personas eran? 7. Y el hombre, uno solo pudo contra 7. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos. Imagínate esa imagen, esa escena. Ahí los 7 haciéndole bolita. Y en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas de este hombre, espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y por qué los espíritus se enfadan? Y ya me entienden, vamos a ver. Y se le brincó sobre el cuello y lo encueró, porque dice que salieron desnudos. No sé cómo le quitó la playera. Jackie Chan le quedó corto a ese hombre. Mientras le bajaba el pantalón, le bajaba la playera, los calzones, no sé. Y de repente una patada por allá, y el que sigue, y ya, a los 7 se los bailó. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. No tenían poder ni autoridad. ¿Y por qué no tenían poder ni autoridad? Porque ni se sometían a nadie ni buscaban a Dios como era. Y muchas veces así hacemos la obra de Dios. Y el hombre en quien estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, a uno lo agarró de la oreja con 2 dedos, a otro de los cabellos, a otro con el pie, así, no sé cómo le hizo. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, vuelvo a decir conmigo: estamos en una guerra. Diga conmigo: contra quien peleamos tienen poder y tienen autoridad. Diga conmigo: así que ahora es tiempo de ganar autoridad y de ganar poder.
Denle un aplauso al Señor si usted puede hacerlo. Busquemos la presencia de Dios. Amén. Ahí vamos, Dios nos va a dar poder ahí. Ahí, buscando. Y a ese poder, o con ese poder que Dios me dé, para que pueda ser efectivo, ahora voy a ganar autoridad. Camino bajo autoridad. Camino en integridad. Camino en rectitud. Camino en obediencia. Dios le da autoridad. Y cuando se requiera que venga un ataque contra su familia, ni siquiera hablo de la iglesia, que venga un ataque contra su familia, ahí habrá una persona que tiene poder y que tiene autoridad. Amén. Va a venir contra esa casa alguien que tiene poder y que tiene autoridad, pero también en esa casa vive alguien que tiene poder y que tiene autoridad. Y que el poder y la autoridad que tiene esa persona es mayor que aquel que viene contra él. Y que Dios lo estableció en ese lugar para defender su viña, para defender su casa. Y cuando venga el ataque contra el hijo, contra el matrimonio, contra la esposa, contra él mismo, hay alguien que ganó, que creció en poder y que creció en autoridad y que le puede hacer frente a las tinieblas. Y habrá una victoria para el reino de Dios en esa casa. Habrá una victoria para el reino de Dios en esa familia. Habrá una victoria en el reino de Dios para esa iglesia. Habrá una victoria para el reino de Dios. Quedará registrado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos todavía no llega a su punto final. Aún está activo el libro de los Hechos. Y usted y yo somos los protagonistas. Se murió Pablo y se murió Pedro y se murió Juan. Pero Daniel vive, Alondra vive, Patricia vive, Federico vive. Y se sigue escribiendo el libro de los Hechos. Demos victorias al reino de Dios. Ganamos en autoridad y ganamos en poder por dos cosas. Uno tiene que ver con lo espiritual, que es buscar a Dios, ganar poder. Y dos, tiene que ver con el entendimiento de caminar bajo autoridad, sabiendo que no me estoy sometiendo a ese hombre o mujer, me estoy sometiendo a la autoridad que Dios le entregó a ese hombre o a esa mujer. ¿Sí me di a entender con eso? ¿No? El que se sujeta a la autoridad de una persona no se está sujetando a la persona. La persona es, hermano, defectuosísima. Pero si le digo defectuosísima, es defectuosísima. No, la autoridad que Dios le dio a esa persona defectuosísima es a quien me estoy sometiendo. ¿Qué dice el mundo? No, el pastor te lava el cerebro. No, el pastor te hace eso. No, el pastor aquello. Eso es lo que piensa el mundo, porque no entiende el principio de someterme a la autoridad que Dios le dio. Que Dios le dio a ese hombre, que Dios le dio a esa mujer. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces, no vea que se está sometiendo a una persona. No, pues que está más chaparro que yo, ¿cómo me le voy a someter? Y más me voy a poner más chaparro conforme pasen los años para ser el. No, pero es que yo sé más que él, yo sé más Biblia. Sí, pues, pero a ti no te entregó la autoridad Dios, te la quiere entregar y te está poniendo a prueba, sometiéndote a ese hombre que sabe menos que tú. Amén. ¿Sí me estás explicando? Y entonces tú estás creciendo. A ver, pregunta, ¿quién hizo más en el reino de Dios? Así vamos a hacer fecha, acá ya se murieron los dos. ¿Quién hizo más, Pedro o Pablo? ¿Quién escribió más cartas? Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pedro? 2. Sí, no tiene Biblia. Las arrancó de la. No se agacha como Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿Quién escribió más? Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento escribió el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, sí, también protagonizaron los dos, pero yo creo que le dio la recia a Pablo a Pedro. Perdóname, Pedro, cuando te encuentres en el cielo, yo sé que tú vas a estar allá, no sé qué dice. A ver. Pero ¿cómo llegó Pablo? Sometiéndose a los apóstoles que estaban en este momento. Pablo llegó humilde. Es más, Pablo llegó todavía, le hacen el fuchi. Dile al que está a tu lado, aguas con el que le haces fuchi, porque Dios lo puede poner por autoridad sobre ti. Dile, no me hagas fuchi porque le hacían fuchi a Pablo. No, este es
iglesia, no, que yo no me junto con él, yo no me junto. Y Pablo mandó y dijo, va, yo jalo, porque no estoy por ustedes, estoy por Dios. Que no me pusieron ustedes, me puso Dios. Y aquí, a ver, ¿qué es más? ¿Qué hay que hacer? Sale, ¿a dónde hay que ir? Aquí está mi vida. Y se sometió. Y luego, Pablo creció en autoridad. ¿Por qué? Porque se sometió a la autoridad de ellos. Y entonces, en el libro, Carta a los Gálatas, dice la Biblia que el apóstol Pablo confrontó cara a cara al apóstol Pedro. Oye, qué descarado, qué atrevido. No fue atrevido. Pablo había crecido en autoridad. ¿Sí me escucha ya atrás, hermanos? Pablo había crecido en autoridad. Dígalo conmigo. Pablo había crecido en autoridad. Diga conmigo. Y creció en autoridad porque vivió bajo autoridad. Dice, pero no. Ahí está, gracias. Wow, están bien conectados. Ahora sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a predicar mejor de este lado. No sé. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, le resistí cara a cara. ¿Por qué se atrevió a hacer eso Pablo? Pablo creció en autoridad, gracias. Pablo llegó sometiéndose al concilio apostólico que estaba en ese momento. Pablo era un hermano más. Y le hacían fuchi. Y decían, no, guácala, yo me junto con asesinos. No, más bien es una trampa, vino en lugar de traer bendición, a maldecir el ministerio. Así le decían a Pablo. Y entonces Pablo, que entendía, porque tuvo un encuentro con Jesús, por eso le decía que mientras más encuentros con Jesús tengamos, más nuestro entendimiento del Espíritu se va a abrir. Que nadie diga amén, yo sí lo voy a decir. Y entonces llega Saulo de Tarso, que no ni siquiera era Pablo, Saulo de Tarso, sometiéndose al autoridad. Entre ellos estaba Pedro. De hecho, Pedro era el bueno. Pedro era el que Jesús dejó. Era el presidente del concilio, por así decirlo. Entonces Pablo se tuvo que sujetar a Pedro. ¿Por qué aquí vemos a Pablo resistiendo a Pedro? ¿Fue atrevido Pablo? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Por qué? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Caray, ¿tienes esa autoridad? Siguiente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba, cuando vi yo, Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, este hombre, si tú siendo judío vives como gentil, como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Creció en autoridad Pablo. Crezcamos en la autoridad este año, porque esos espíritus tienen autoridad, y crezcamos en poder. Los dos puntos. Uno es espiritual, ¿qué? La búsqueda de Dios, llenura, sumergirse al río del Espíritu, llenarse de la palabra, el ayuno, la adoración, la alabanza. Todo eso tiene que ver con un punto espiritual. Y dos, crezcamos en entendimiento, que su entendimiento le alcance para comprender que no me estoy sometiendo al hombre, me estoy sometiendo a la autoridad que Dios puso sobre ese hombre. ¿Me estoy explicando? Y entonces así, creciendo en autoridad y creciendo en poder, seremos más efectivos en la guerra espiritual. Denle un aplauso a Dios, para que se goce, para que se goce. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Termino. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer hasta el 14, versión Reina Valera, por favor. Ya termino con estos dos versículos.
Y esto, conociendo el tiempo. ¿Me sigue ahí? O llega en su Biblia si quiere, lo espero. Romanos capítulo 13, perdieron audiencia. Se conectaron bien bonito, pero perdieron audiencia. Todos están leyendo su Biblia. No, está bien. Romanos capítulo 13, verso 11. Yo sí las voy a seguir para que yo jalo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Dile que está a tu lado, ya es hora. Te habla el pastor, dile, te habla el pastor, ya es hora. De levantarnos del sueño. Como dijo Pedro, no es coincidencia o destino. Ya es hora de levantarnos del sueño. Ya este año, todo letargo espiritual en el nombre de Jesús que se quebrante en el nombre de Jesús. Todo adormecimiento espiritual que se desbarate en el nombre de Jesús. Toda pasividad espiritual que se rompa en el nombre de Jesús. Es tiempo, dice ahí, es tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, ese tiempo que le estoy hablando. A muy fuerte las tinieblas, haciendo tumbadero, derribadero, esclavizadero y todo lo que termine en ero. Toda la noche está avanzada y se acerca el día. Esa es nuestra esperanza, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Nos decía el Señor que de qué es tiempo de dejar el pecado, de renunciar a la iniquidad, de dejar el orgullo, de dejar la arrogancia, de dejar la autosuficiencia. Es tiempo en el nombre de Jesús. Padre, pon en nuestro corazón un fuerte sentir de que es tiempo en este año en el nombre de Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, que dice ahí, pongamos las armas de la luz. Se están empolvando. La iglesia no las está usando, no las estamos usando. La iglesia, conforme a lo que Dios quiere que las usemos. Por eso hemos perdido territorio. Por eso hemos perdido territorio. Y el enemigo ha ganado más ventaja en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. No es tanto que el diablo se haya hecho más fuerte, es que yo dejé de usar las armas de la milicia. ¿Me estoy dando a entender? Quiero que se grabe eso en el corazón. El diablo, según la Biblia, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Según la Biblia, Él está debajo de nuestros pies, según la Biblia. ¿Por qué no lo vivimos así? Porque hemos dejado de usar las armas de la milicia. Y conforme las dejas de usar, Él empieza a ganar terreno en tu vida, en tu mente. ¿Me estoy explicando? Esa es la lucha, esa es la batalla, esa es la guerra. Así que levantémonos, iglesia. Despertemos del sueño, como dice ahí. Desechemos toda obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, dice ahí. Siguiente verso. Andemos como de día, honestamente, fuera todo lo oculto en el nombre de Jesús. No en glotonerías y borracheras, no alimentando la carne. Eso es lo que quiere decir ahí. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no le vais a avanzar. No, todo esto que está ahí es la carne. Dígalo conmigo, todo eso habla de la carne. Diga conmigo, la glotonería es la carne, la borrachera es la carne, la lujuria es la carne. Vamos, dígalo. La lascivia es la carne, la contienda es la carne, la envidia es la carne. Hay que remover todo eso en el nombre de Jesús, iglesia. Yo creo que es un buen año, yo lo creo, ¿verdad? Pero también sé que tenemos que hacer de nuestra parte. No todo lo va a hacer Dios. Lo imposible lo hará Dios, pero lo posible lo hará su iglesia. Lo imposible lo hará Dios en tu matrimonio, pero lo posible lo harás tú. Es un año de restauración, también nos decía el Señor aquí a manera local. Un año de restauración familiar. Dios lo hará. Él hará lo imposible, pero usted y yo lo posible. Dios se glorificará y se manifestará en los retiros de transformación que hagamos, pero nosotros haremos lo posible también. Lo que nos toca, ayunaremos, nos consagraremos, lo adoraremos,
le serviremos. Y no veo por qué no la gloria de Dios se tiene que manifestar. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. El ayuno es parte fundamental. Pero ayuno con entendimiento, no traspasarse de comer. Ayuno con entendimiento. Termino. 2 de Corintios 10:3 TDA. Es una fuerte batalla. Es una fuerte lucha. Pero que el Señor nos ayude a tomar su palabra y a ponerla por práctica para poder vencer, ser liberados. No sabe cuántos cristianos nos congregamos y somos esclavos a algo. Eso no se va a romper más que con el poder de Dios, es lo que está diciendo el Señor. No es por fuerza de voluntad, no es por intelecto, no es por capacidad humana, es por el poder de Dios. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Siguiente verso, por favor. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el ¿qué? ¿Usamos el qué? El poder de Dios. ¿Cómo se gana el poder de Dios? Dijimos, buscando al Señor, buscando al Señor. Y autoridad, caminando. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Ese es exactamente como tenemos que hacer. Lo que le acabo de decir, no es con intelecto, no es con fuerza humana. Usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Hay fuerzas del mal en su casa, iglesia. Hay fuerzas del mal en sus hijos. Hay fuerzas del mal en su matrimonio. Hay fuerzas del mal. Levantémonos, iglesia. Hay fuerzas del mal sobre la iglesia. Los discípulos, los guerreros, que en el nombre de Jesús se despierten para usar el poder de Dios y traer la gloria de Dios a esta ciudad. Y que el plan del diablo se deshaga y el plan de Dios siga hacia adelante. El plan de Dios es destruir este lugar, pero el plan de Dios es levantar más iglesias. El plan de Dios es destruir y secar la obra de Dios, pero el plan de Dios es levantar siervos y guerreros de su reino que llevarán el nombre de Jesucristo a muchos lugares. Ese es el plan de Dios. Amén. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien de su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Oh, gloria a Dios. Vuelvo a relacionarlo ahí con los retiros. Un retiro no es meter el mayor número de gentes posible. ¿Eso de qué? Eso no sirve para nada. No, un retiro es, si son 15, pero bien tocados, bien arrepentidos, bien llenos de la gloria de Dios, bien convencidos de seguir a Cristo, bien trabajados en el Espíritu. Pero solamente es posible con el poder de Dios. Así que busquemos al Señor, iglesia. Busquemos al Señor. Y si buscamos al Señor, no solamente, mire, si buscamos al Señor, Él nos va a dar la gracia para hablarle a los que están perdidos y traerlos. Y si los traemos, no vendrán a pasar un bonito fin de semana. Vendrán a tener una experiencia sobrenatural con el Rey de Reyes. Serán tocadas sus vidas. El que está esclavizado será liberado. El que está atado a las drogas, a la depresión, al alcohol, se romperán sus cadenas. No por su linda cara, sino por el poder de Dios. Amén. Ya quiero que haya un retiro, hermano. Amén. Ya tengo ganas de que haya un retiro en el nombre de Jesús. Pero no lo hay todavía porque tenemos que llenarnos. Vamos a llenarnos. Vamos a llenarnos, iglesia. Con ese poder, ahorita lo pones ese hija, por favor. Con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Hasta ahí. Entonces, conclusión, iglesia.
Pon ahí la número 1. Anota. Conclusión, número 1. No debemos olvidar que esta batalla existe desde antes de la creación del mundo. Porque todavía no venía la creación y ya había sido la batalla en el cielo de Satanás queriendo ocupar el lugar de Dios. Número 1. No olvidemos que esta batalla está desde antes de la creación del mundo. Número 2. Tengamos presente que en el tiempo actual, tengamos presente que en el tiempo actual Satanás está queriendo quitarle el poder y la autoridad a todo hijo de Dios. Tenga presente eso. Tengo que entender que en el tiempo actual Satanás está queriendo quitar poder y autoridad a los hijos de Dios. Número 3, ¿verdad? Sí. Número 3. Tengo que proponerme ganar poder y autoridad para hacerle frente al reino infernal. Tengo que proponerme ganar poder y autoridad este año en el nombre de Jesús. Ganar poder y autoridad para hacerle frente al reino infernal. Número 4. La forma de ganar autoridad es caminar o caminando bajo autoridad. Integridad, santidad y obediencia. La forma de ganar autoridad es caminando bajo autoridad, integridad, santidad y obediencia. Siguiente punto. La forma de ganar poder es buscando continuamente la presencia de Dios en mi vida. Continuamente. Y punto número 6. Estamos en una guerra y va a ganar el que tenga más fuerza y más autoridad. Hace años estábamos liberando a una persona y los demonios hablaron a través de la persona y decían: no podemos irnos sin haber destruido la vida de esta persona. Por eso estamos aquí, porque nos enviaron a destruir la vida de esta persona y no podemos regresar diciendo que ustedes nos echaron fuera. ¿Por qué menciono esto? Porque si dice la Biblia, proyectame hija, por favor, en teleal que leímos de que ellos ejercen su autoridad y su poder sobre el mundo actual. 2 Corintios 10:4, por ahí está. Si dice la Biblia que ellos tienen poder y autoridad, ¿por qué ellos tienen autoridad? Otra vez hago el comentario para que lo entendamos. Decían los demonios: no podemos irnos de esta persona porque nos enviaron a matarla. No podemos regresar diciendo que ustedes nos echaron fuera. No, tenían autoridad porque ellos mismos caminaban bajo autoridad. Nos enviaron. ¿Quién nos envió? Una autoridad. La autoridad, el reino infernal. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y eso les da qué? Autoridad. ¿Me estoy explicando? Sí. Amén. O sea, aún ellos
saben caminar bajo autoridad, cosa que el cristiano a veces no sabe. Imagínate los demonios, no, es que se tiene 10 ojos, ¿por qué le voy a hacer caso? Está bien feo, mira nomás, ¿por qué le voy a hacer caso a ese? No, ellos caminan bajo. ¿Y qué les otorga eso? Poder. Autoridad. ¿Ya lo tienes? Ellos ejercen su poder y su autoridad en el mundo actual. Entonces, si ellos tienen autoridad, ¿cómo ganan ellos autoridad? Sometiéndose a una autoridad. Y el mismo diablo dice, este se somete, tiene más autoridad. Porque dice la Biblia, en Efesios, en la Reina Valera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. ¿Eso qué es? Autoridades, huestes espirituales de maldad, espíritus con menos autoridad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus que tienen menos autoridad. Esos no tienen la autoridad de un gobernador. ¿Sí me estoy explicando? ¿No? Va a ganar quien tenga más fuerza y más autoridad. Así que este año, hermanos, dispongámonos en el nombre de Jesús para ganar autoridad y para ganar poder, para ganar fuerza. Y venceremos en el nombre de Jesús. Venceremos la batalla, seremos más fuertes que ellos en el nombre de Jesús. Además, el vencedor está de nuestro lado. ¿Cómo la ve? El poderoso está de nuestro lado. ¿Viste esa canción, hija? El poderoso está de nuestro lado. ¿Ya lo tienes? Pásanos de la alabanza, ¿es en serio? Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ahí va. Ellos imponen ¿su qué? Su autoridad y su poder en el mundo actual. No, déjale ir. Entonces, el punto último fue, póngase de pie, por favor. El punto último fue, va a ganar quien tenga más poder y más autoridad, o más autoridad y más fuerza, se lo dije. Va a ganar quien tenga más autoridad y más fuerza. ¿Tienen los 6 puntos? Proyéctalos, por favor. Dice la Biblia, no dice la Biblia, dice la conclusión, perdón. Proyéctame la conclusión de los 6 puntos. ¿No los tienes? Y ya perdieron poder y autoridad. Iban bien. Préstame tus notas. ¿Los tienes? 2 kilos de manzana, 3 kilos de plátano. Esta no, hija. No, estoy bien ciego, no alcanzo. ¿Quieren que me prestas sus notas? A ver. Gracias. Porque ni yo no tengo mi bosquejo. Número 1, no olvidemos que esto es una batalla que está desde antes del mundo, la fundación del mundo, de la creación. Número 2, en el tiempo actual Satanás quiere quitarle la autoridad y poder a los hijos de Dios, porque sabe que si lo hace, hermano, son unos títeres de él, unos gatitos, cuando el pueblo de Dios somos leones que rugen ferozmente. Pero cuando no tenemos autoridad somos como unos gatitos. 3, tengo que proponerme, y al que está a tu lado, tenemos que proponernos ganar poder y autoridad este año para hacerle frente al reino infernal. 4, la forma de ganar autoridad es caminar bajo autoridad, integridad, santidad y obediencia. 5, la forma de ganar, 6, 5, la última, la forma de ganar poder es buscar continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y 6, estamos en una guerra y va a ganar, gracias, el que tenga más poder o más fuerza y más autoridad. Entonces, y el 7 es, no olvides, vamos ahí,
no olvides que el poderoso está del lado de nosotros. Diga conmigo, el poderoso está del lado de nosotros. El poderoso está del lado de nosotros. Aleluya. Ganaremos autoridad, ganaremos poder. Nos desvestimos de las obras de las tinieblas de esta tarde y nos vestimos de las armas de luz en el nombre de Jesús, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros. Amén, amén. Y un fuerte aplauso a Él en su corazón. Diga conmigo, este año se rompen mis cadenas. Este año se
lucha y una guerra, activémonos en las armas de la luz. Amén. Padre, bendigo a tu pueblo esta tarde, dale sobre ellos tu bendición, llévanos con bien. Permítenos estar aquí el día jueves y desde luego el domingo de aniversario para poder festejar, Señor, un año más con mi iglesia en nombre de Jesús. Todos aquellos que tú en su corazón pones traer diezmo, ofrenda o primicia en tu casa, Señor, bendíceles, multiplícales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.